Y seguimos aquí por el 88.3, esto es Uniendo Fronteras RTV. Bueno, en el bloque anterior nos estábamos distendiendo un poco para relajarnos, ¿no? Con todo lo que pasa en el mundo, con todo lo que tiene que ver con los incendios en el Amazonas, que justamente nos tiene preocupados. Pero hay otro tema que es justamente el eje de este programa, que es el tema de migración. Y la verdad que estamos contentos, creo que más que contentos, orgullosos, y un peso enorme de entrevistar a Rubén Giustiniani, porque para la comunidad migrante en Argentina es un hombre desde el ámbito político que pesa mucho, porque gracias a una ley que yo ya le había perdido la noción, pasó en el 2003. Los saludo, Rubén Giustiniani, ¿cómo está? Un gusto ¿Qué saludarlo. tal, Elena? Un gusto, gracias por la invitación a tu programa. Un saludo a toda la mesa acá y... Tenemos gente de Ecuador, de Japón, por acá nuestro compañero que hoy por temas con falta, con aviso, de Bolivia, de Ecuador, tenemos de todos lados. ¿De dónde de Ecuador? De Capital, de Quito. De Quito, aunque hermosa soy de un ciudad. Pueblito igual, pero toda la vida me crié en Capital. Hermosa ciudad. ¿Y vos de Japón? Sí, yo soy... Sí, en realidad yo nací en Japón, pero a los 3 años ya estaba acá. Bueno, sí, Así ya que sos no sé argentino. Sí, soy argentino, sí. Argentino, aunque a veces se cuestionan, ¿viste? La vez pasada tuvimos a la presidenta de Centro Cultural de Chile en Rosario, Ajá. que también vino desde chiquita y parece mentira, pero el acento todavía lo sigue sosteniendo. Entonces, como que al publicar la nota en redes sociales, una de las preguntas era que si se siente más argentina o que chilena, o cómo era la pregunta. Algo así era, ¿no? En cuestión era que la gente de Chile le decía, no, pero esa de Chile, nena, no tiene nada, no. Y los argentinos decían, no, pero es chilena por el acento. O sea, decía, me siento extranjera cuando estoy en Chile y me siento extranjera cuando estoy en Argentina. Claro, o sea, no soy de ningún lado, porque de ningún lado me No acento. soy de aquí ni soy de allá, dice la canción. Así es. Rubén, yo sé que a usted muchas personas lo conocen desde el ámbito político, como cualquier político, ¿no? Pero para nosotros los migrantes, como le decía, es una persona que abogó por nuestros derechos. Es más, hay una ley de por medio, así que me gustaría que la gente que nos está escuchando, que la mayor parte es migrante, que le cuente, ¿no? Sobre ese tema. Bueno, yo fui, cuando era diputado nacional, me designaron presidente de la Comisión de Población, y entonces iniciamos un trabajo que fue el siguiente. Nosotros vimos que el tema migratorio, que correspondía al tratamiento de esa comisión, nos encontramos con una ley que era una ley de la época de la dictadura militar. Y habían pasado casi 20 años y no entendíamos cómo el Parlamento Nacional en 20 años todavía no había podido reemplazar en semejante tema una ley de la dictadura militar. ¿Qué pasaba en esos 20 años? Pasaba que cada tanto había tanta irregularidad migratoria que, por ejemplo, la Iglesia Católica planteaba la necesidad de amnistía. ¿Amnistía por qué? Porque esa ley, ¿qué pasaba? ¿Qué determinaba? Determinaba que, por ejemplo, los chicos, los hijos de migrantes que querían ir a la escuela, en la escuela pública, eran denunciados o tenían que ser denunciados por los maestros o las maestras porque estaban en condición irregular. Y eran expulsados de la escuela, expulsados del país. No podían hacerse atender, por ejemplo, en hospitales. Era una situación en donde cada tanto había que echar mano de esas amnistías, cada tantos años, que permitiera una regularidad migratoria. Es lo que estamos viendo hoy en el mundo, es decir, cuando hay leyes duras, se levantan barreras, eso no detiene a los migrantes, porque los migrantes migran por condiciones económicas, buscando que paz, pan, trabajo. Claro, no es que va de turismo. Futuro. Exacto. Entonces, sí. Nosotros iniciamos un trabajo que duró 2 años y medio, audiencias públicas, foros. ¿Y qué hicimos? Yo qué hice como presidente de la comisión, abrí la comisión a la participación de las colectividades de migrantes, de organismos de derechos humanos, de funcionarios de gobierno. Sabíamos que si no había una ley en 20 años de democracia, era porque atrás del fenómeno migratorio hay muchos mitos, prejuicios, xenófobos, donde se expresa tomar al migrante como chivo expiatorio de todos los males, del desempleo, culparlos que ocupa el trabajo del que está en el país, de muchas veces de la delincuencia y otras veces, como hoy, del narcotráfico. Todas cuestiones
que nosotros convocamos, por ejemplo, a gente del INDEC, que en ese momento nos dieron una gran apoyatura, porque todos esos mitos son derribados por los datos concretos estadísticos que existen. Y nosotros, después de ese trabajo de 2 años y medio, pudimos sancionar una ley de estas características como un hecho inédito en Argentina por unanimidad. Es decir, que todo el arco político acompañó. Y a mí me tocó un caso muy particular también, porque yo había sido electo senador nacional en el año 2003, en octubre. Voté la ley en la última sesión de la Cámara de Diputados. El 10 de diciembre asumí como senador nacional y después voté la ley también como senador nacional, porque pasó la media sanción al Senado. O sea que la voté 2 veces la ley. O sea, la ley no solo es la ley de mi autoría, sino que la voté como diputado nacional y como senador nacional. Qué grande, me encantaría saber qué estaba pasando en ese momento por su cabeza para comprometerse con la comunidad migrante, pero la queremos sumar a la mesa, que le invitamos ahí también que se siente a Paula Carello, que ella es la presidenta de la Fundación Migra, que también sé que vienen trabajando muchísimo aquí en la ciudad de Rosario y alrededores, así que también la sumamos ahí a la mesa. Paula, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por recibirme en este espacio y con Rubén. Un gustazo estar aquí. Así es, que nos vienen a presentar justamente el libro acá en el programa y que, bueno, que después seguramente vamos a estar ampliando la información sobre que ya nos estuvo diciendo también Rubén que hubo mucha gente. Sí, llena la sala, quedó gente fuera, así que, bueno, esperamos presentarlo en otros espacios institucionales también, así que, sí, la verdad es que fue todo un éxito y es lindo ver ese impacto después de todo el trabajo que tuvimos en este año que estuvimos trabajando juntos, así que... Seguramente que sí. Bueno, pues seguramente me va a estar comentando también lo del libro, pero me da curiosidad, Paula, yo le preguntaba a Rubén el tema de qué es lo que pasaba en ese entonces, porque es difícil que un político se comprometa con temas migrantes, porque como que, hoy en día es mucho más todavía, que estábamos viendo los de Donald Trump y que es todo lo antimigrante, y que usted se haya comprometido, ¿qué fue lo que lo llevó? Bueno, yo soy Giustiniani Antonelli. Mis 4 abuelos, mis 4 nonos italianos, llegaron a la Argentina en busca de un futuro que en aquel momento no tenían en Italia. Y esos 55 millones de personas que desde Europa migraron a la América, lo hacían buscando paz, pan y trabajo. Las 55 millones de razones, porque cada uno tenía su razón particular, pero la razón que hermanaba a todo era esa. Y por otro lado también, desde la política, Alfredo Palacios, que fue el fundador de la justicia social en la Argentina, que en un parlamento principio del siglo XX, un parlamento que era un parlamento conservador, sacó leyes muy importantes en defensa de las mujeres, en defensa de los niños, sobre todo del trabajo. Él fue el iniciador de la justicia social. Él siempre quiso y nunca pudo derogar la ley de residencia. La ley de residencia de Miguel Canet en 1903 fue la ley que consideraba peligrosos a los migrantes de aquella época. Es decir, los peligrosos eran nuestros abuelos en aquella época, y a los que había que perseguir y discriminar. Entonces, también eso fue... esa imposibilidad de Palacios, a pesar de que murió como senador nacional en el año 1965, a lo largo de toda su extensa trayectoria, con cientos de leyes que él pudo sancionar, no pudo derogar la ley de residencia. Eso fue que nos llevó a esa reflexión inicial que yo te decía antes, Lena, al principio, de cómo podía ser que en 20 años de democracia todavía viviéramos en un tema fundamental como el tema migratorio con una ley de la dictadura militar. La verdad, impresionante el trabajo que viene realizando, y ahora justamente con el tema de la presentación del libro. Pero bueno, antes de llegar a la presentación, ya que la tenemos también aquí a Paula, me gustaría conocer el trabajo que vienen realizando desde la fundación, que también sé que eso ayudó a que tengamos el libro en este momento, ¿no? ¿No es así, Paula? Bueno,
Gracias por tanto honor y quizás por tanto reconocimiento, pero lamentablemente no está muy vinculado, digamos, nuestra labor con Fundación Migra, digamos, con el libro, en el sentido de que el libro es consecuencia y producto del trabajo de Rubén Giustiniani, que estuvo, ¿no?, impulsando la ley y también militándola mucho todo este tiempo. Sin embargo, bueno, esta ley permitió que actores como Fundación Migra, entre otros, surgieran, y también la realidad migratoria, en realidad, la realidad política, pero sí, esto nos impulsó hasta una ley tan, digamos, abierta, tan cálida, tan sentida, creo, y tan humana, es lo que ha permitido el desarrollo, sí, de actores. Incluso yo siento como, de alguna manera, también este programa y demás, que somos todos impulsados por defender ese espíritu que tiene la ley. Así que desde ese lugar podría decir que nos inspiró también. Claro, pero hay un conocimiento, ¿no? Parece mentira que para que ese actor exista hay un trabajo de por medio, de que es el trabajo sobre migración, que ayuda también a dar la información, ¿no? A veces hay trabajos que se realizan sobre migración cuando no se sabe ni siquiera la vida de los migrantes, y es importante sumar actores que estén comprometidos con esa realidad. ¿Shingo? No, Rubén, yo te quería consultar, ¿no?, respecto al título del libro, que dice, ¿no?, migración, un derecho humano. Obviamente la idea no es spoilear, porque la idea es que compremos el libro y lo leamos, pero así como a grandes rasgos, ¿cuál sería el espíritu, ¿no?, de ese título, ¿no?, o lo que querés transmitir con ese título? Con el título queremos transmitir un hecho fundamental y clave, que es en el tema de las migraciones. El derecho a una cuestión tan humana como es la educación. El derecho a una cuestión tan humana como es la salud. Como es para el migrante la reunificación familiar. Como es para el migrante el derecho a la información. Que Elena, vos recién hablabas algo de eso. Entonces, ¿nosotros qué quisimos con el libro? Voy a contar algo, Elena, en tu programa. Pero también. por supuesto está Voy a contar algo, algunas incidencias. Nos encanta, porque este programa es totalmente distendido, relajado, y queremos que el público algo que nos está escuchando también sea así. La idea del libro fue de ella. Bien, Paula. Paula. Se dijo que no tenía nada que ver. Paula me dijo un de día, acuerdo. estábamos, ya no sé si se acuerda ella, estábamos un día reunidos por otras cosas, y me dice Pablo, ¿y por qué no hacemos un libro sobre eso? Se cumplen 20 años. Chau, dale, vamos, adelante, hagámoslo. Claro, el decir hagámoslo después requirió, pensarlo, discutirlo, de qué manera, y dijimos, tiene que ser un libro colectivo. La construcción de la ley fue una construcción colectiva. Yo fui el presidente de la comisión, yo firmé el dictamen, yo firmé el proyecto que se presentó, y me tocó votarlo, como les contaba a ustedes, senador. De manera curiosa 2 veces. Pero la construcción de la ley fue una construcción colectiva. ¿Por qué? Porque si se votó por unanimidad en ambas cámaras, fue porque estaba la pastoral migratoria, fue porque estaban las colectividades migrantes, paraguayas, peruanas, chilenas, en donde participaron al lado de cada una de las diputadas y diputados de la comisión. Entonces dijimos, el libro tiene que continuar con esa lógica. Y entonces, busquemos a todos quienes están vinculados al tema migrante, especialistas en la materia, organismos de derechos humanos, sociales, los colectivos de migrantes y jueces incluso, ¿no? Jueces. Sí, los jueces nosotros tuvimos y ahora en el libro también. En el libro, y cuando fue la ley también. Porque la cuestión jurídica es clave, fue clave en la ley. Hay todo un diseño de la ley en donde se crearon subcomisiones para abordar cada uno de los artículos que después iban a construir el esqueleto fundamental de la ley. Y todo ese gran trabajo lo hizo Paula Carello con Leandro Dabel, que son los compiladores.
la tarea de compilación es la tarea clave en un libro colectivo, porque eso lleva a conectar, a contactar a cada uno de los autores, eso lleva a pensar en el diseño, a darle las directivas de cómo debía ser el artículo. Y le dejamos bastante campo a la espontaneidad en el sentido que no le dijimos a los autores sobre qué aspecto tenían que abordar la temática que escribieran. Dijimos balance y desafío de los 20 años de la ley migratoria. Y la verdad que quedó una complementación en cada uno de los artículos por los autores muy, muy importante. Yo creo que esta publicación va a ser un insumo muy, muy necesario para la academia, para la política. Realmente creo que estamos haciendo un aporte muy interesante. Y acá voy a agregar algo también, si me permiten, que en realidad también, bueno, esto que comentaba de la idea de cómo surgió y demás, si bien, no sé si lo comentaron antes, perdón, mi llegada tarde, lo que me caracteriza está en mi esencia. Pero dicen que son de las personas inteligentes de llegar tarde, no sé. Algo así sale de información, Dudo. Yo creo que llegan tarde es que son muy digo, bueno. Este es un espacio muy único y la verdad es hermoso el espacio, así que la verdad es que para mí es una pérdida de chance de haber llegado tarde, me disculpo. Rubén, comentaste que hay un libro previo de Rubén Giustiniani sobre la migración. Este es el segundo libro de Rubén Giustiniani. Bien. Y la realidad también es que le venían sugiriendo, porque ese libro se agotó, y le venían también empujando un poco desde hace tiempo las personas de las editoriales y demás, entiendo yo, también estamos contando acá infidencias y demás, pero la realidad es esa, que está bien. Que por favor reeditémoslo, etcétera, etcétera, pero bueno, ya había pasado tiempo desde el primer libro. Así que bueno, había toda una nueva realidad y ahí fue también un poco que en realidad, un poco mutuamente, si bien puedo haber dicho yo o él o quien dijo, no sé si eso importa mucho, pero bueno, eso, había un libro previo y este es el segundo, o sea que bueno, ya se va haciendo la colección, vamos a ver de acá a unos años qué pasa y cómo se puede ir completando el tablero. Esperemos que me gustaría escucharlos a los dos, qué reflexión le hacen bueno, a raíz de este libro, obviamente, pero en sí desde el 2003 hasta este momento, qué reflexión harían sobre la migración. ¿Sienten que ha habido un avance, que se han ido ganando más derechos o que todo lo contrario? No, derechos sí se han ido ganando, porque primero hay una cuestión fundamental. Yo lo digo como de muchos años que fui legislador. Una cosa es una buena ley, otra cosa distinta es la aplicación de esa ley. Okay. Porque esa ley necesita una reglamentación, necesita funcionarios que la apliquen bien. Por ejemplo, la Dirección de Migraciones venía de una realidad en muchos aspectos en la década de los 90 donde eran muchos negociados. Los migrantes tenían que por ahí pagar a gestores que tenían que hacer los trámites y que tenían que ir por izquierda para poder sacar alguna resolución favorable. Todo eso... Más burocrático de lo que se puede vivir en la actualidad. Burocrático pero degradado. Claro. Burocrático que llevaba a una institucionalidad absurda, negativa. Esta ley significó una política de Estado en materia migratoria que no existía en 70 años atrás de la República Argentina. Es decir, por eso duró 20 años con estas características. Y demostró qué cosa en 20 años. Demostró que no hubo un aluvión migratorio, como nos decían quienes temían que al tener una ley de tantos derechos para los migrantes iba a significar una aluvión migratoria. Demostramos con números de cada censo que se mantuvo la migración como en las últimas décadas en un 4% del total de la población. Demostramos que no hubo un perjuicio a la salud pública o a la educación pública porque había muchos migrantes que le iban a quitar el banco en la escuela a un chico. Y quedamos mejores porque esa integración significó un hecho altamente positivo, y vuelvo al punto como el de nuestros abuelos que se integraron a la sociedad argentina, consiguieron trabajo y aportaron a la economía y aportaron culturalmente a la sociedad, y esto pasó en estos 20 años, por eso ese balance nos da altamente positivo.
Yo acá sí puedo ser un poco más crítica. Sí. Perdón, no sé si querías No, mencionar. sí, Respecto a... Digo porque nos estamos quedando cortos de tiempo. No, es que ya está... no lo había... Claro, porque nosotros, viste, nos concentramos y no lo había visto al invitado. No, pero sí, te escuchamos, llega un ratito. Bien, siguiendo un poco lo que menciona Rubén respecto al tema del balance, me parece fundamental lo que él mencionó sobre el tema de la implementación de la ley. Tenemos una ley muy buena, el tema es cómo se implementa, cómo se lleva adelante. Se ha demostrado, justamente como Rubén Justinian está mencionando, la realidad de los hechos respecto a la migración y a las personas migrantes. Ahora bien, creo que es muy importante visibilizar, y eso no está todavía muy claro, digamos, de qué manera la Dirección Nacional de Migraciones ha implementado esta ley, porque eso, la forma en la que ha variado la implementación de la ley según los gobiernos de turno que han habido difiere mucho. En el sentido de que ha sido o más o menos restrictivo con esta misma legislación, perjudicando lamentablemente en muchas situaciones, por ejemplo, cuando han modificado la ley con el DNU 70 en 2017, la vida de las personas migrantes y sus familiares, en muchos casos, con situaciones de expulsión del país, con prohibición de reingreso al país y demás. Por otro lado, lamentablemente, si bien tenemos la normativa y la ley dice que la ley es la política pública del país, en realidad Argentina debería, creo yo, tener una política pública migratoria. Una política con la migración internacional, una política con la diáspora, una política de integración. Rubén menciona que los migrantes se han integrado y demás, pero el gobierno nacional no tiene una política de integración o de inclusión de personas migrantes como otros países, en el sentido de hacer algo realmente bien pensado. Entonces, los migrantes hacen un montón por integrarse. Ahora, ¿el Estado está haciendo cosas por integrarlos? Y yo creo que queda mucho por hacer en ese sentido. Y tal ha sido, por ejemplo, las grandes fallas que se han demostrado, por ejemplo, con el programa Siria, donde supuestamente íbamos a traer a 3.000 sirios al país, reasentados después de la situación humanitaria, y vinieron muy pocos y muchos de los que vinieron se volvieron. Claro, porque a uno quedándose aquí en Latinoamérica parece que cuando habla de inmigración solamente nos toca a nosotros, pero no, estamos hablando de que la migración dentro de todo latina todavía, a comparación con otras migraciones, deja mucho que decir. ¿En qué sentido decís vos? Y sí, por ejemplo, porque recién estaba viendo la información que publicaron, por ejemplo, saliendo un poco de Argentina, lo que está pasando en España, que justamente muchos migrantes querían ingresar. Creo que Ceuta es la frontera. Ceuta y Melilla. Sí, y querían ingresar, y era impresionante la forma en la que, o sea, no solamente cómo ingresaban, sino en la forma como eran retenidos. El trato de frontera, sí. Pero bueno, en Argentina... Por eso, sí, perdón. Por eso decía que uno cuando habla de migración, por lo menos, es como que comete el error, desde mi parte, digo, como que hablamos de Latinoamérica, y cuando a veces uno se olvida que desde el otro lado hay otros países que también, bueno, sí hablabas de Siria, y que a veces uno, por tanta información que hay, lo pasa por alto. ¿Pasa por alto las políticas públicas que tenemos acá respecto al trato de migrantes, te referís? No, que lo pasamos por alto como información. La información. Sí, sí, o sea, son informaciones que vos decís, te quedas en Latinoamérica, y esto de Siria que vos lo comentabas, es como que, mira, porque hay muchos migrantes que incluso no saben ni hablar el idioma y que están pidiendo apoyo por lo menos para comunicarse, y algo tan simple que tampoco haya eso. Sí, eso lo vemos también con las órdenes de expulsión del país y demás. Si bien la normativa dice que tienen derecho a intérprete, muchas veces ese intérprete no está, la persona no se entera de lo que le están transmitiendo y demás. Así que bueno, y bueno, sí, muchas cosas para comentar. Hay muchas cosas para hacer, sí, seguramente, pero lo bueno y es lo que reconocemos es que, y que agradezco no solamente por su presencia, Rubén, sino por haber tenido esta iniciativa que gracias a esa ley, o sea, que muchos quizás no conocen, podemos tener ciertos privilegios que quizás en su momento antes de esto no existía. Bueno, y les dejo el libro. Y nos deje el libro. Bueno, muchísimas gracias. Que... Le digo que yo no sabía que nos iba a dejar un libro, pero ya me lo pidieron. Un compañero de acá del programa, Gerard, me dice, Lina, por favor, le digo, bueno, si estás presente y te dejan un libro, bueno, le digo, bueno. Gerard, y va a estar disponible después que lo leamos nosotros. Después que lo leamos nosotros, obviamente, si no estás viendo. Compártanlo. Para compartirlo, que somos varios aquí. Y queda online, Y queda online. ¿Dónde lo podemos encontrar? Eso, puntualmente. Sí, en la librería de la editorial de la Universidad Nacional de Rosario, que es quien nos editó el libro.
Bien, Así ¿y online? que en calle Urquiza y... Online, en la Sí, UNR, después les pasamos el link online, para que lo difundan sí. en redes. Perfecto, perfecto. Chicos, ¿algo más? No, Rubén, te quería una última pregunta, por lo menos de mi parte. ¿Qué soñás? ¿No? O sea, ¿cuál es tu visión a futuro? Un montón de cosas sobre las migraciones. Sí, sobre la migración, ¿no? Obviamente, bueno, en general, como hombre de la política, ¿qué Argentina soñás? Que digo, respecto a este tema, decir aquello que mi patria es la humanidad, ¿no? En donde hoy, fíjate vos que no pasa en Argentina, ¿no? En las campañas electorales este tema todavía, y es positivo así sea, no es parte de la agenda. Sí es parte de la agenda hoy en el debate en Estados Unidos, en las próximas elecciones. Vimos el debate de los dos candidatos y vimos un Trump decir que los migrantes haitianos comen perros y comen gatos. Es decir, a ese nivel ha llegado Sí. el debate. Y ¿no? lo más triste que hayan incluso latinos que los estén acompañando como grandes artistas de la música, ¿no? Que estén ahí bancando a Donald Trump. Lamentablemente, claro. Y vemos que el Mediterráneo se ha transformado en una fosa donde mueren todos los días niños, mujeres, donde vos hablabas de Ceuta y Melilla, donde esas barreras terribles terminan clavados en los alambrados, jóvenes migrantes que desde África quieren llegar por trabajo y por tener una vida digna a Europa. Y entonces yo creo que en todos estos últimos años hemos visto donde todas las respuestas que se han dado, endureciendo las medidas, ha significado solamente muerte, más discriminación. Y nosotros le podemos decir al mundo, con esta ley argentina, es posible, es necesario y sería muy interesante tener la valentía de bajar esa situación de discriminación y tener una política totalmente diferente a la que hoy se tiene. Yo creo que cuando vemos las cifras concretas de, por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos, el aporte de los migrantes a la economía, el aporte que hacen los migrantes en el proceso económico, pagando impuestos, trabajando, es muy importante. El proceso que hace, el aporte que hacen los migrantes en Europa. Europa está comprobado y están las estadísticas. En 50 años sería una región pobre, vegetativamente. Sería una región vieja si no fuera por el aporte migratorio de esa juventud que llega y que le da una vitalidad que Europa por sí mismo no la tiene. Una pregunta personal, ¿no? O sea, en tu fuero interno, ¿vos soñás que, no sé, de acá a... no importa que nosotros ya no estemos más, ¿no? De acá a 100, 200, 300 años, podamos soñar con un mundo en el que la circulación sea libre? ¿Podemos fantasear con eso? ¿O es algo utópico? No, es que si no, el mundo no tiene salida. Esas películas distópicas que veíamos que vemos ahora, pero que hace 10 años nos parecían que eran fantasiosas, donde veíamos un mundo destruido, donde quedaban solamente algún grupo de gente que vos veías en lucha por la vida con otro grupo de gente, ya no son tan distópicas. En este camino que hoy nos propone este desarrollo económico del neoliberalismo en el mundo, donde cada día hay más desigualdad, donde cada día hay más violencia. Entonces el camino es el otro, el intento de la solidaridad. Si no, en 100 años no hay un mundo posible. No es una alternativa o la otra. Yo creo que si no cambiamos el chip de cómo estamos, no hay un mundo realmente posible. Hace poco leí un libro en Italia de un autor italiano de derecho migratorio dedicado a su hija, que decía: las fronteras no existen, las inventaron los grandes. Yo creo que hay que trabajar con los chicos y, Lina, tengo ahí varias propuestas para hacerte al respecto. Los niños van a ser grandes un día si trabajamos con ellos para enseñarles esto. Quizás un día pueda cambiar.
a disposición. Y lamentablemente el tiempo se nos va rapidísimo, pero ha sido un placer y espero que no sea esta sola vez, sino que vengan muchísimas más, que los podamos tener aquí en el programa y poder seguir hablando de estos temas. Rubén, mil gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias. Igualmente, Paula. Gracias. Nosotros vamos a continuar con más Uniendo Fronteras RTV. Vamos a ir a una pausa y no se vayan porque tenemos mucho más.